Bienvenido a su programa del mundo cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la España número 86, y quien les habla su amigo y hermano Arturo Peguero, quien estará compartiendo con todos ustedes en estos minutos, hablando de lo que es la palabra del Señor. Y recuerde que en este mes estamos ya en una nueva serie. El tema que estamos tratando, o mejor dicho, un nuevo tema, el tema que estamos tratando es el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Ese es el tema que estábamos tratando durante todo este mes, diferentes enfoques de diferentes días, como es el caso nuestro en el día de hoy, que más bien nosotros siempre hacemos un enfoque social en todo lo que tiene que ver con todos los temas que tratamos, hacemos una especie de integración bíblica. Eso es la integración bíblica, lo que son los temas, el andar del creyente, la vida práctica en sociedad. Recuerden, nosotros no existen sociedades cristianas, sino lo que existen son personas cristianas en diferentes sociedades, y esas sociedades serían influenciadas por personas que son cristianas. Esa es la idea, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer cada vez que nosotros estamos por acá o estamos en nuestros medios o a través de nuestros trabajos, donde quiera que nos encontremos. Tratamos de ser de influencia a bien a lo que es la sociedad en la cual nosotros nos encontramos, y esa es la idea, ese es lo que nuestro Señor quiere a través del Evangelio, que nosotros podamos influenciar a nuestra sociedad por medio de nuestra vida a través de la palabra que mora en nosotros. En el día de hoy, el tema que estaremos tratando, lucha de deseos. Ese es el tema. El tema es lucha de deseos. Ese es el tema, y el texto sede para nosotros hablar de este tema está en el libro, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, específicamente el versículo 17. Ahí es donde Pablo, ¿verdad?, nos deja ver la lucha, esa lucha, y es una lucha de deseos. Y por eso nosotros extraímos de ese texto, de ese versículo 17, el tema luchas, o mejor dicho, lucha en singular, porque una lucha es tu lucha particular de deseos. Entonces, ya ustedes saben, en unos instantes estaremos hablando de este importante tema. Otra cosa, queremos decirle que nosotros como iglesia nos congregamos, estamos, mejor dicho, ubicados en la España 86. Recuerde, como iglesia, donde nosotros nos congregamos, iglesia en la España 86, pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Los días de culto, 9 de la mañana, los domingos iniciamos, que es el primer día de la semana. Nosotros iniciamos 9 de la mañana con culto de escuela bíblica. Luego continuamos con nuestro culto de acción de gracias a Dios. Recuerda que también nosotros los días martes, verdades bíblicas, nuestra hermana Miledis Rodríguez de Sánchez está en esta ocasión dando enseñanza con relación a lo que es las finanzas, algo que necesariamente está bien relacionado con una de las virtudes del fruto del Espíritu, y es el dominio propio. ¿Usted sabía? Sí, las finanzas están íntimamente relacionadas con esa virtud que es el dominio propio, claro que sí, como todas vamos a decir, todos los aspectos de nuestra vida necesariamente están relacionados con el con el dominio propio. Así que ya ustedes saben. A los días miércoles, oración, a partir de las 9 de la mañana, oración. Los días jueves, el culto de este jueves, las damas estarán este jueves bajo el tema el dominio propio. Ese es el tema que se estaría tratando este jueves, las damas, así que ya ustedes saben, damas, todas las damas, a darse cita este jueves con el tema el dominio propio, ya que las damas están, ¿verdad?, unidas al programa Mundo Cristiano, y hablando de lo que es todo lo que es el fruto del Espíritu. Bueno, ellas estarían hablando del fruto del Espíritu, de la virtud de el dominio propio,
que es donde cierra, con lo que cierra el fruto del Espíritu, con el dominio propio. O sea, la última de las virtudes del fruto del Espíritu. Así que ya ustedes saben. Entonces, es para este jueves. Así que ya ustedes saben, recuerde este programa Mundo Cristiano, usted lo puede sintonizar a través de Ismavisión en el 54 para toda la región este, 54 para toda la región este, y también a través de Blue Telecom allá en Punta Cana y Bávaro en el 74. Así que ya usted sabe. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos? ¿Qué otra cosa? Bueno, el Campamento de Caballeros, que es en septiembre, del 20 al 22. Así que ya usted sabe, caballero, vaya haciendo los ajustes para que pueda estar en esta actividad, el Campamento de Caballeros del 20 al 22. Inmediatamente, punto y aparte, damos en introducción al tema que nos ocupa. ¿Y cuál es el tema? Lucha de deseos, y nosotros vamos a irnos allá a la carta de Gálatas, que está en el versículo 17, de ahí nosotros extraímos el título que dice, porque el deseo, vamos a irnos al 16 para que podamos entenderlo. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis, hay una promesa ahí, hermano, y no cumpliréis el deseo de la carne. Entonces el 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu, o sea, el deseo, es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que deseáis. ¿Ustedes ven? De ahí entonces nosotros traímos el texto, o mejor el tema, lucha de deseos. Entonces, cuando hablamos de lucha de deseos, estamos hablando de el significado de deseo, según la RAE, la Real Academia de la Lengua, es el movimiento afectivo hacia algo que se apetece, o el movimiento afectivo hacia algo que tú apetece, que tú anhelas, que tú quieres. Ese es. Entonces hay una lucha de deseos, hay una agenda ya pautada por los deseos que tiene la carne, ¿verdad? Y la agenda que tiene el espíritu. Entonces, ambos desean. Entonces, nosotros vamos inmediatamente, cuando hablamos de esa lucha de deseo, porque es una lucha, ustedes podríamos decir ese combate que hay cuerpo a cuerpo, porque una lucha es un combate, pero no un combate a distancia, es un combate cuerpo a cuerpo que se da. Ustedes recuerdan la lucha, muchos que recuerdan la lucha de Jack Veneno, lucha libre. Ahora en los Juegos Olímpicos, la lucha olímpica, que es cuerpo a cuerpo, que ahí no es como la del ejemplo, la de Jack Veneno, que era, recuerdan este personaje de la lucha, que era libre, como decía, libre. No, en la olímpica es diferente, hay reglamentaciones y necesariamente debe de ser cuerpo a cuerpo. Entonces, esa es la lucha cuerpo a cuerpo que nosotros tenemos. Y obviamente esa lucha es una lucha, como dijéramos, de deseos. Entonces, ¿qué desea el espíritu? Lo primero que nosotros debemos de establecer, lo primero que vamos a establecer es el deseo que tiene el espíritu. ¿Cuál es el deseo que tiene el espíritu? Bueno, el deseo que tiene el espíritu, nosotros debemos de irnos al libro de Juan, capítulo 14, el libro de Juan, el capítulo 14, el versículo 8, dice 14 del 1 al 8. Vamos a ver, no, el 15, Juan 15, 1 al 8. Juan 15 del 1 al 8. Ahí es que lo vamos a ver. Dice de la manera siguiente, yo soy la vid verdadera. Vid verdadera, y mi padre es el labrador, o sea, quien cultiva, quien hace ¿verdad? Quien hace el trabajo para que se produzca lo que ha de producir esa vid. Entonces, es el labrador. Todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto,
lo quitará. ¿Quién lo va a quitar? Bueno, el labrador, que es Dios. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Es el quién? El labrador. Para que lleve ¿qué? Más fruto. Ya vosotros, refiriéndose, está en el aposento alto, se está hablando con los discípulos, está hablando con sus discípulos, ya vosotros estáis limpios, o sea, sus discípulos. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Y dice aquí, permaneced, es tu mandato, en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea, las ramas, no pueden llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, si no permanecéis en mí, si no permanecéis en mí, ahí hay un punto, ahí tengo que detenerme. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. Ustedes ven allí en esto que vamos a que en que es glorificado, que y serán hechos en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿cuál es el fruto? Porque el fruto, ¿cuál es? El fruto necesariamente, para yo darme cuenta cuál es el fruto, veo aquí que debo de ir ¿a dónde? A la misma metáfora. Entonces, fíjense, el pueblo de Israel, el pueblo, la vid, vamos a irnos a la vid. La vid es un fruto en el Mediterráneo bien apreciado, no solamente por sus uvas y el vino, sino también por las hojas, ya que los árabes tienden a, con eso, lo que nosotros conocemos hoy, que lo hacemos en una hoja de repollo, niño envuelto, ellos lo hacen esa comida en una hoja, pero de la uva. Así que ellos hacen eso. Entonces, por eso es bien apreciado. Entonces, en tal sentido, este árbol es símbolo o simboliza con mucha frecuencia en la palabra, en el Antiguo Testamento, la vid es representación del pueblo de Israel. Si ustedes se van al libro de Salmos, capítulo 80, el versículo 8, dice de la manera siguiente: hiciste venir una vid de Egipto. ¿Ustedes ven? Y si ustedes escuchan lo que me están escuchando, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Se está refiriendo, la vid es la simbología o el símbolo del pueblo de Israel, el pueblo del Señor. Entonces, si nosotros vamos al libro, ejemplo, de Jeremías 22:21, dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? O sea, el pueblo de Israel no cumplió el cometido dado por Dios, no llevó un buen fruto. No llevó buen fruto. Vayan conmigo, vayan conmigo. Entonces, si nosotros vamos al libro de Oseas 14:8, nosotros vamos a ir, dice: oh Israel, nueva traducción viviente para un entendimiento a primera lectura. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contestas tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Ahora esto, ustedes lo conectan con Mateo
el capítulo 15, ¿verdad? Ahí donde el mismo Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que la nación de Israel era sombra de lo que había de venir. Ya Jesús en medio de ellos, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Ustedes ven que hace sentido lo que ustedes están ahora. ¿Por qué? Porque la vid verdadera en el Antiguo Testamento representaba al pueblo de Israel, pero ahora viene Jesús y dice que esa representación ahora viene a ser la verdadera representación en Él, que Él es la verdadera, que la nación de Israel era sombra de lo que había de venir. ¿Quién? Jesucristo. Entonces por eso Jesús dice, yo soy a sus discípulos la vid verdadera. Y separado de mí no pueden dar fruto. De hecho, por eso ahí en el libro de Oseas le está diciendo ahí al pueblo de Israel que si fuera de él, que por medio de, por causa de Dios, es que ellos podían dar fruto. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Esta parábola o esta, mejor dicho, esta metáfora, nosotros nos vamos a la metáfora. Si usted siembra una mata de mango, ¿qué va a dar fruto? El fruto que te va a cosechar es el mango, ¿verdad? Entonces, si aquí Jesús dice que Él es la vid, ¿cuál sería el fruto? Jesús. ¿Entendió? ¿Vio ahí? Si es, Él dice que Él es el fruto, Él es la vid, Él es la mata, Él es el árbol. ¿Cuál sería ese fruto que daría ese árbol que Él es Jesús? Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que una vida, cuando Jesús dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos sus pámpanos, que es que el fruto que vierte o sale por medio de nosotros es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Que a través de nosotros, ¿verdad? Escudriñar, de seguir la palabra del Señor, lo que vamos a dar como resultado, que es el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el de Cristo? ¿Y cuál es el carácter de Cristo? El fruto del Espíritu, que es paz, gozo, templanza, bondad, mansedumbre, dominio propio. Ya ven cómo amarramos, cómo conectamos eso que dijo Jesucristo. Entonces, ¿cuál es entonces qué desea el Espíritu? El Espíritu desea glorificar a Dios a través de nuestras vidas, por medio de nuestras vidas, ese carácter de Cristo pueda ser, vamos a decir, manifestado. Esa es la idea, eso es lo que desea, glorificar. Y lo va a hacer mostrándonos la palabra, su palabra, y a través de su palabra nos va a hacer ver la vida de Cristo, y a través de esa vida Él nos empoderará por medio de su Santo Espíritu, y nosotros vamos entonces a manifestar el fruto del Espíritu en las diferentes áreas de nuestras vidas. Esa virtud del fruto del Espíritu la vamos a manifestar. Entonces, ¿qué desea la carne? El versículo 19 nos dice el deseo de la carne. ¿Cuál es el deseo? Las obras de la carne, ¿cuáles son? Ahí lo podemos ver, que dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, que se pueden ver, las cuales son, 2 puntos, inmoralidad, lo que usted vio en los juegos de, los juegos, en la inauguración de los Juegos de París, Francia. Inmoralidad, todo lo que pasó ahí en esa inauguración, o sea, en la parodia, eso es inmoralidad. Impureza, sensualidad, eso también lo pudimos ver ahí en eso. Sensualidad, idolatría, vieron ahí a ese artista vestido como de pintado de azul. Bueno, ese representa al dios Dionisio, que es el dios de la depravación, de los excesos. Entonces la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, setarismo, envidias, borracheras, orgía, eso era una orgía, eso que se dio en esa parodia, eso es una bacaná griega en honor al dios Baco, Dios de todo el exceso y demás. Y cosas semejantes, o sea que no son solamente esas, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho,
antes, o sea, antes lo había hablado, lo que practican, o sea, que es una forma de tú vivir la vida, tales cosas no heredarán el reino de Dios, no lo van a heredar el reino de Dios. Entonces ya vimos el deseo, lo que desea el Espíritu, qué desea el Espíritu, qué anhela el Espíritu anhela glorificar a Dios a través de todo lo que nosotros hacemos, a través de los miembros de nuestro cuerpo, a través de lo que vemos, a través de lo que hablamos, de lo que decimos, cómo trabajamos, cómo somos esposos, cómo somos empleados, a eso. ¿Qué desea la carne? Todo lo opuesto, todo lo que no se parezca a Cristo desea la carne. Por eso es el rechazo constante del cristianismo hoy día en Occidente, que se quiere sacar, se quiere socavar los fundamentos por los cuales se levantó Occidente, están siendo socavados a través de lo que es esta ideología woke, que ese neologismo que ustedes han escuchado en los últimos días y que no es un neologismo, no es que fue el otro día que fue acuñado, es un término que fue acuñado para el año 1940, pero que tomó mucha fuerza y popularidad a raíz de la situación que se dio para el año 2020 con el asesinato de este ciudadano negro de nombre George Floyd. Ustedes recuerdan en Minnesota, donde un policía blanco prácticamente lo asesina con su rodilla en el cuello. Bueno, cuando eso sucedió, bueno, desde allí, desde el 2020, esa frase de la ideología woke ha tomado una fuerza y hasta el día de hoy no ha parado. ¿Y qué significa esto? Bueno, que todas estas, y lo que significa es mantener la mente despierta o la conciencia despierta a la opresión del sistema que ha predominado en Occidente, donde le da a las minorías como los negros, los obesos, por eso ustedes ven una mujer bien obesa en ese lugar allí, los homosexuales, trans y demás, bueno, han sido oprimidos y que ellos tienen la idea de despertar a todo el que está durmiendo ante esta opresión, tienen la encomienda de despertarlo a esa nueva realidad y por eso esa ideología woke tiene la sombrilla de todos estos colectivos, de todas estas minorías, engloban a todas estas personas. Entonces, ¿cómo nosotros puede crecer el fruto del Espíritu en nuestra vida? ¿De qué manera? A través de cómo lo cultiva Dios, como el labrador, cómo Dios labra ese fruto en nuestras vidas y se manifiesta a través de nuestras vidas. Bueno, a través de lo que es el consumir la palabra del Señor. Y ese consumir, consumir la palabra del Señor va a dar como resultado el yo querer cada día más conformarme al carácter de nuestro Señor Jesucristo, a través de lo que es la oración, someter todos mis deseos. Recuerda que es una lucha de deseo, esos deseos que tiene la carne. Recuerda que, y cuando habla aquí epitumia, es un deseo excesivo, que no necesariamente por deseos legítimos, bueno, yo no tengo problema, porque, por ejemplo, yo tengo deseo de casarme, en caso de una persona que tenga deseo legítimamente, pero si esos deseos se colocan por encima que yo prácticamente estoy haciendo cosas indebidas para lograrlo, entonces ya la cosa se convierte en un ídolo. Al igual que si yo, ejemplo, la persona que tiene deseo de comer, eso es algo legítimo, todos nos da deseo de comer, pero si ese deseo de comer te lleva al nivel de tu llevar a la gula, entonces está pecando contra Dios. Recuerden que es una lucha de deseos. Entonces hay deseos legítimos que nosotros tenemos, pero esos deseos legítimos que nosotros tenemos deben de ser enmarcados o deben de ser balanceados por esa virtud que se llama el dominio propio. ¿Ven? Dominio propio es lo que va a equiparar o va a balancear nuestros deseos. Y cada día más nosotros vamos a anhelar y desear, querer parecernos a Cristo, porque Cristo tiene una intencionalidad y es cultivar su carácter en nuestras vidas. Ya no tenemos más tiempo. Y dependiendo cuál de ellos usted obedezca, usted va en un momento dado pudiera pecar, pudiera irse, si usted obedece los impulsos de su naturaleza pecadora, entonces pudiera estar
en un momento dado faltando, cometiendo pecado contra Dios. Pero si usted decide obedecer lo que son los impulsos del Espíritu Santo, entonces va a andar conforme a el Espíritu Santo. Ese es andar conforme al Espíritu. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.